Hola, profe, ¿cómo está? Buenas, ¿Cómo ¿cómo le anda? va? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Qué bueno. A ver, conectando. Bueno, Alejandra está, Juan, Lidia, Jasmina. ¿Pudieron subir el trabajo, chicos? ¿El parcial? Sí, profe. Sí, profe. Sin problema. Subimos sin problemas, pero a mí me costó interpretar la segunda y la Ajá. cuarta por ahí me confundió, Eso profe. quiero que veamos un Sí. poquito. Varios me mandaron mensajes haciendo algunas preguntas. Vamos a esperar que se conecte alguien más, a ver. ¿Hiciste sola, Lidia? Sí, hice sola, profe. Ah, bien, bien. Ok. ¿Y vos, Alejandra? No, yo hice con mi compañero Nicolás Molina. Él fue el que subió el trabajo, pudimos hacer todo. Perfecto. Perfecto. Juan, ¿hiciste solo? No, profe, yo hice con de Barrios. Ella subió el trabajo. ¿Con quién? De Barrios. Ah, Sofía. perfecto. Perfecto. ¿Y Yasmina? Hola, profe. Yo hice Hola. con Ayala. Ella subió el trabajo. Perfecto. Buenísimo. A ver, ¿cuál era la pregunta, Lidia, que me dijiste que tenían un poco de duda ustedes? La dos era relacionar la teoría política con el método científico. Creo Ajá. que algo así era. O Sí. la teoría. Yo ahí le hice mención a lo que a Noleto, que toma los estudios de Thomas Kuhn. Ajá. Sí, sí, está bien. Siempre recuerden que eso tiene que ver con que la teoría, como le dije a un compañero que le puede responder, la teoría política empírica es la que tiene un desarrollo de la ciencia, ¿sí? Es decir, ahí hay un progreso científico. Y sin embargo, si pensamos en lo que es la teoría metafísica, ahí no se da. Entonces, la cuestión es que sin esta relación con el método científico, no se podría dar el desarrollo progresivo de la teoría política. Lo mismo pasa con la ciencia política. La teoría política no es tal sin la ciencia política. O sea, la génesis, digamos, o para que se entienda, el género es la ciencia política y la especie sería la teoría política. ¿Se comprende? Siempre que hablamos antes de la ciencia política, ustedes saben que es política. Entonces ahí no podemos hablar de teoría política empírica. Ahí teníamos que hablar de teoría metafísica, ¿sí? Esa teoría que le interesaba únicamente el deber ser. Con la ciencia política se puede dar a partir de la ciencia política el surgimiento de la teoría política empírica y que esta teoría política empírica tome como basamento a la ciencia política. Obviamente el método científico. Sin un método que sea científico es imposible el desarrollo y el surgimiento de la teoría política empírica. Eso es lo que quiero que ustedes comprendan bien. Después me preguntaron por el concepto de paradigma. Esa pregunta me hicieron. De Arnold Leto, Thomas Kuhn. Recuerden que toda esta teoría es de Thomas Kuhn. Todo es de Thomas Kuhn. Arnold Leto lo que hace es cooptar esta teoría. ¿Recuerdan? Entonces, en el final ustedes rinden oral, ¿no? Pero si se les pregunta, el concepto de paradigma de Arnold Leto es el que él coopta, es decir, el que él toma de Thomas Kuhn. A ver, ¿recuerdan qué es un paradigma para Thomas Kuhn? Lo vimos en primer año, en introducción, pero a ver si lo recuerdan. Era visto como un logro. No, como un logro de quién, el paradigma, decís vos. Sí. Recuerden que
el paradigma, en lo que es una concepción vulgar, es un modo, un modelo de ver, de observar una determinada realidad. Eso desde una concepción vulgar. Pero hay un concepto técnico que nos da Thomas Kuhn. Es una creencia de sistemas, de principios y de valores, es lo que consideras Thomas. ¿Es una qué, dijiste? Es una creencia de sistemas, de principios y de valores. O sea, tiene una visión determinada en lo que es la comunidad científica, decía Thomas. Claro, bueno, ese es uno de los conceptos. Muy bien, claro, es uno de los conceptos. Muy bien, sí, ese concepto voy a considerar también. Después otros tienen el que son adquisiciones universalmente reconocidas que ofrecen modelos de problemas y de soluciones a los profesionales de la ciencia. Bueno, ese es otro concepto que también voy a considerar. Así que, si anduvieran más o menos por ahí, perfecto. Y si no, no importa. Yo le puse, profe, como un logro, es decir, como una forma nueva y aceptada de resolver un problema en la ciencia, que más tarde es utilizada como modelo para la investigación y la formación de una teoría. Ahí está, muy bien, también voy a tener en cuenta ese concepto. Muy bien. La idea es que ustedes comprendan de qué se trata y muy bien que tengan distintas conceptualizaciones de un mismo autor. Porque si no, para que todos tengan lo mismo, como que se copiaron entre todos, por más que son de distintas sedes, obviamente, ¿no? Así que, muy bien eso. Después había otra pregunta que me hicieron, la del, puede ser concepto de teoría política. La relación de la importancia entre teoría política y, que era la cuarta. Claro, que esa les dije, sin Sí. la ciencia política no se puede dar el surgimiento de la teoría política empírica. Por eso que es fundamental que exista esa relación entre una y otra. Si no, es imposible. ¿Y dónde ubicarían? ¿En qué estadio? De los estadios que nombra Arnoleto, obviamente, que son los periodos de Thomas Kuhn, ¿dónde ubicarían a esta relación entre la teoría política empírica y la ciencia política? ¿El de la ciencia normal sería? En el de la ciencia normal. Ajá, ¿por qué? A ver, Lidia. Me gusta, sí. Porque ahí es el estadio donde se sale del de presciencia, es decir, comienza a ver ciencia precisamente. Muy bien, en ese estadio, exactamente. Ahí se tiene que dar la relación entre lo que es la teoría política empírica y la ciencia política, en el periodo de la ciencia normal. Muy bien, excelente. Bueno, entonces, bien, la idea es que ustedes vayan regularizando la materia y obviamente saber bien quiénes están cursando, porque vieron que como en estas clases no les tomo lista, por una cuestión ética más que nada, de que no son horarios compatibles para todos, y se graba la clase, entonces por eso no tomo lista. Pero yo tengo anotado quiénes se conectan, siempre anoto quiénes se conectan. Pero la cuestión es que los que no se conectan igual pueden estar cursando, ¿se comprende? Entonces por eso es necesario conocer efectivamente quiénes están cursando. Y ustedes van a ver la planilla, ahora a partir del viernes van a ver la planilla de notas. Ahora van a saber qué nota tienen del primer parcial y si comenzaron a regularizar la materia. Recuerden que esta materia tienen que obtener un 6 y con eso comienzan a regularizar, porque es con final oral, ¿saben? ¿No es cierto? Bueno, entonces si no quieren preguntar nada más, vamos a seguir un poquito con lo que habíamos quedado. ¿Nadie quiere preguntar nada más? ¿Podemos seguir? Habíamos quedado en socialismo, ¿puede ser? Comenzamos con socialismo, yo, como doy clases los sábados también, no me acuerdo si fue acá o el sábado pasado. Acá dio socialismo, profe. Ajá, ¿y hasta dónde? Si me puedes decir, por favor. ¿Expliqué el utópico? ¿Científico? ¿Te expliqué todo? ¿Me quedó socialdemocracia o dónde? Si me pueden
¿Recordás? Ahí no miré la clase grabada, profe, porque la clase pasada no me conecté. Eran 2, pero mis compañeras me comentaron que usted habló del socialismo, ¿no? Del socialismo. Ujú. Ujú. O sea, nadie sabe entonces dónde habré quedado. Voy a hacer un breve repaso. Entonces, cuando hablamos de socialismo, hablamos de esa ideología política que se opone al capitalismo. Recuerden, ¿sí? Surge para oponerse, para contraponerse a los abusos, los excesivos abusos del capitalismo. Recuerden eso. Se puede dividir en socialismo utópico, en socialismo científico y en la socialdemocracia, que es lo más actual. En el socialismo utópico, que toma su nombre de utopía, que significa ideal, y que surge con la obra de Tomás Moro, que justamente se denominó Utopía. Este socialismo utópico va a tener, digamos, más que nada un nombre peyorativo, así lo calificaba Marx, ¿sí? Porque decía Marx que tenía este socialismo utópico una ausencia de factibilidad, tenía medios irreales. Entonces, los precursores de este socialismo utópico van a ser Saint-Simon, el conde de Saint-Simon, que también fue discípulo de Augusto Comte, luego. Saint-Simon más que nada hace referencia a la sociedad administrada por los tecnócratas. Luego tenemos a Owen. Owen es otro de los precursores del socialismo utópico, que hace referencia a lo que es una gestión corporativa, más que nada. Lo tenemos a Fourier, también como otro precursor, a Proudhon, que lo tenemos aquí, y en el anarquismo, la propiedad es un robo, decía Proudhon, la religión como un mal, el antiparlamentarismo, si eran las ideas principales de Proudhon. Estos serían los precursores del socialismo utópico. Entonces, el conde de Saint-Simon, Owen, Fourier, Proudhon. Y cerca de lo que es esta ideología política, que es el socialismo, está la doctrina social de la Iglesia, que surge en este momento. La Iglesia se comienza, digamos, a preocupar por los pobres, por los humildes, por los más desprotegidos. ¿Por qué? Porque estaba perdiendo muchos seguidores, ¿no? Muchos fieles en ese momento. Entonces, la Iglesia tiene que pensar una manera de cómo hacer para volver a conseguir estos fieles. Entonces, surge el socialismo utópico y surge lo que se denomina la doctrina social de la Iglesia. Este es un dato muy importante que me gusta preguntar en la mesa. ¿Con qué coincide el surgimiento del socialismo utópico? Con el surgimiento de la doctrina social de la Iglesia. Esta cuestión de que la Iglesia estaba perdiendo fieles y tiene que comenzar a atraer nuevamente a los fieles, entonces se crea esto de la doctrina, el magisterio de la Iglesia, y acá comienza lo que se denominan encíclicas. ¿Qué son las encíclicas? Las encíclicas papales son documentos que escribe el Papa, la primera fue en 1891, acerca de determinados temas de interés social. En ese momento, cuando surge la primera encíclica papal, el Papa León XIII escribió sobre la situación imperante, ¿no? La situación vigente, que era justamente la explotación del capitalismo, ¿sí?, hacia las clases menos favorecidas. Y ahí cuando surge el socialismo. Esa fue la primera encíclica que se denominó en el siglo XIX, en 1891, se denominó como Rerum Novarum, que significó de las cosas nuevas. Las encíclicas papales existen hasta hoy día. Hasta hoy día, el Papa Francisco, hoy día, escribe sobre temas de interés social según el momento. El Papa Francisco últimamente escribió sobre el aborto, que piensa la Iglesia sobre el aborto, que piensa la Iglesia ahora sobre la homosexualidad. O sea, esos son los temas actuales. En ese momento, cuando surgía el socialismo utópico, lo que hizo el Papa León XIII fue escribir sobre los abusos que cometía el capitalismo en ese momento. Así que anoten bien esa pregunta de examen. ¿Con qué coincide el surgimiento del socialismo utópico? Con el surgimiento de la doctrina social de la Iglesia y de las
encíclicas papales? Esa es una pregunta que me encanta hacer cuando les toca ese tema, digamos. Bueno, con respecto a las organizaciones, habíamos mencionado la clase pasada cuáles son las organizaciones que comienzan a tener, digamos, mayor vigencia en este momento, y tenemos a los anarquistas y a los socialistas en lo que es el siglo XIX, ¿sí? 1864 tenemos anarquistas, socialistas. Luego vamos a tener lo que es los sociales demócratas, a raíz de la socialdemocracia, justamente para 1891. Al comunismo lo vamos a tener para 1919, ¿sí? Y ese es el momento en donde se va a dar la gran separación entre lo que era socialismo y lo que no era socialismo, y se va a convertir en comunismo. Bien, ya hablamos del socialismo utópico. Ahora vamos a hacer referencia al socialismo científico. A ver, si ustedes recuerdan, ¿quiénes son los precursores? O sea, ¿quiénes son los creadores del socialismo científico? ¿Se acuerdan? ¿Quiénes son los creadores, los precursores del socialismo científico? En el utópico, dijimos ahora que teníamos a Owen, a Fourier, al conde de Saint-Simon, a Proudhon. Aquí en el socialismo científico tenemos a... ¿Quiénes son estos dos grandes personajes? Que son los que van a crear y van a propagar después el socialismo científico. ¿Es Marx? Marx, muy bien, es uno, y el otro es su amigo Friedrich Engels. Marx y Engels son los que van a propugnar luego los principios del socialismo científico. Miren cómo él lo denominó, socialismo científico. En la primera obra que escribe Marx, que se denominó El Capital, Marx hace referencia a la estructura económica como base, dice la extracción de la plusvalía. El marxismo tiene que ser un marxismo científico. Porque hace referencia a las etapas de la evolución de la historia que van a desembocar sí o sí en una lucha de clases. Sería la lucha de la burguesía versus el proletariado. Eso es algo que Marx quiere enfatizar y es lo que él quiere vislumbrar en su obra. Esa lucha de la burguesía versus el proletariado. Entonces, lo que dice Marx es la dictadura del proletariado, esta lucha de clases. ¿Y a qué denominaba Marx proletariado? Porque es un término que lo va a crear Marx. Marx observaba que cuando surge la revolución industrial, en el siglo XVIII, las personas que trabajaban en los talleres, ¿no?, en estas grandes fábricas que después se van a convertir en industrias, tenían que hacerlo en la ciudad, ¿no? Estas industrias estaban en la ciudad. Y las personas vivían en el campo. Entonces, todas las madrugadas se trasladaban desde el campo hacia la ciudad para poder trabajar. ¿Y quiénes venían? Venían mamá, papá, los hijos, perro, gato, toda la prole se trasladaba, ¿sí?, con mamá y papá, para poder realizar el trabajo. Y desde acá, atiendan esto, desde acá comienza lo que es el trabajo infantil, la explotación del trabajo infantil. Porque, lo dice Marx en su obra, El Capital, papá y mamá trabajaban por un sueldo miserable, de explotación. Y los niños también trabajaban. ¿Qué hacían los niños? Limpiaban básicamente, como eran chiquitos, podían entrar en las chimeneas. Entonces los usaban para limpiar las chimeneas. ¿Y cómo le pagaban a los niños? Le pagaban con un sueldo, perdón, con un plato de comida asqueroso, decía Marx. ¿Por qué? Porque los niños no podían terminar de comer, dejaban en el suelo el plato, venían los perros y los perros no lo querían comer. Imagínense, o sea, los perros que comen de todo no querían comer esa comida asquerosa que era la paga del trabajo de los niños. Entonces, miren, uno se pone a pensar, ¿desde cuándo?
desde el siglo XIX tenemos la explotación del trabajo infantil. Todas estas son las cuestiones que Marx observa y que lo indignan y que hace que él comience a escribir estas obras. Recuerden que muchas veces nosotros pensamos que para Marx la única forma de esta lucha de clases era a través de la violencia. Y no era la única. Lo que pasa es que es lo que más se piensa o lo que más se conoce. Él también pensó en otra lucha que tenía que ver con una lucha más del conocimiento. En esta época eran pocos los que sabían realmente leer, escribir. La mayoría de los trabajadores eran analfabetos. Lo que tenía Engels, su amigo, es que tenía esto, ¿sí? El poder económico. Entonces, él le propone a Marx editar, publicar sus libros. Es lo que hizo Engels, fue solventar económicamente los libros de Marx. ¿Para qué? Para que estos libros pudieran llegar a las fábricas, a los talleres. Entonces, para que las pocas personas que sabían leer en ese momento, las pudieran leer y pudieran leer a los demás trabajadores. Entonces, de esa manera se iba a comenzar a librar una lucha un poco más igualitaria, porque estas personas no tenían posibilidades de acceder a los libros, porque los libros eran carísimos. Entonces, con esto que hacen Marx y Engels, comienzan a leer cuáles eran los postulados, cuáles eran los principios del socialismo científico, la clase trabajadora. Obviamente que esto duró un tiempo, nada más, el tiempo en el que pudieron hacer lo posible, solventando estas obras, y luego ya no se pudo. Pero hubo un momento específico en el cual se logró que la clase trabajadora, que era la clase desprotegida, pudiera conocer los principios del socialismo utópico. Entonces decía Marx, este socialismo científico tiene dos objetivos que tiene que cumplir, dos objetivos fundamentales. Uno es la eliminación, había que eliminar la propiedad privada y había que destruir al Estado. Eliminar la propiedad privada y destruir al Estado. ¿Por qué? Porque la propiedad tenía que ser comunitaria, no tenía que ser privada. Pero, digamos, ¿qué significa eso? De que tiene que ser comunitaria, que no tenía que ser privada, o sea, no podemos ser todos dueños de todo, ¿no? Eso no se puede. Pero lo que quería Marx es que todos pudieran tener libre acceso, que todos pudieran acceder realmente a una propiedad. Entonces, eliminar la propiedad privada y que la propiedad sea comunitaria. Ese es uno de los objetivos del marxismo. Y el otro objetivo va a tener que ver con destruir al Estado. Destruir al Estado, decía Marx. ¿Por qué? Porque el Estado era quien permitía que el patrón explotara al trabajador, que el patrón explotara a la clase trabajadora. Era el Estado el que lo permitía, ¿no? El que le permitía a ese capitalista burgués que lo haga. Entonces, eliminar la propiedad privada y destruir al Estado, los dos objetivos principales de este socialismo científico. Y luego dice Marx, bueno, también hay que lograr la revolución del proletariado, la dictadura del proletariado. ¿Por qué? Porque solo la revolución, la dictadura del proletariado, es el que va a lograr abolir, terminar definitivamente con el capitalismo. Eso tienen que apuntarlo bien. ¿Por qué revolución del proletariado? ¿Por qué dictadura del proletariado? Porque únicamente el proletariado es el que va a lograr abolir, es decir, terminar definitivamente con el capitalismo y obviamente con el Estado. Y ahí, ¿qué es lo que se puede instaurar? Una vez que se termina definitivamente con el capitalismo, con el Estado, ahí se va a poder instaurar una sociedad sin clases. Esto tienen que apuntarlo bien. Recién cuando se termina definitivamente con el capitalismo
y con el Estado, ahí se va a poder instaurar una sociedad sin clases, que eso es lo que quería Marx en mayor medida. Entonces, ahora, este socialismo científico va a colocar el énfasis en algo distinto al individuo. ¿Se acuerdan cuando surge el Estado liberal, cuando hablábamos de la ideología política del liberalismo? Todo el énfasis estaba en el individuo. Ahora, con el surgimiento del socialismo, y sobre todo el socialismo científico, el énfasis ya no está en el individuo, el énfasis está en la colectividad. Así que eso es lo que hay que tener muy en cuenta. El énfasis ahora no está en el individuo, para el socialismo científico, sino que está en la colectividad. Así que bueno, eso con respecto al socialismo científico. Vamos a pasar a la socialdemocracia, que al inicio se propone abolir también, la socialdemocracia se propone abolir la propiedad privada, ¿sí? Dar fin a las desigualdades, cambiar las instituciones burguesas. Eso es lo que quiere al inicio la socialdemocracia. Abolir la propiedad privada, poner fin a todo tipo de desigualdad que existía y cambiar las instituciones burguesas. En esta época, también con el surgimiento de la socialdemocracia, se va a dar un debate entre lo que es la democracia versus la revolución respecto a las vías electorales que comenzaban a surgir. No existían todavía los derechos que protejan a la clase trabajadora. Esto es fundamental. Existían únicamente los derechos individuales, ¿no? Dentro de los derechos individuales tenemos los civiles, los políticos. Pero los derechos que protegen a la clase trabajadora, los derechos económicos, culturales, todavía no existían, ¿sí? Y a partir de que se incorporan estos derechos sociales, económicos, culturales, ahí recién los trabajadores pueden mejorar, van a comenzar a mejorar la distribución de bienes, ejercitando sus derechos propios. Eso es lo fundamental. Otra cuestión muy importante son las victorias electorales que van a comenzar a darse en esta época a causa de la socialdemocracia. Recuerden que la socialdemocracia va a surgir como una ideología política, o fue una ideología política, y luego se va a constituir como un partido político. Entonces, todos los escaños, es decir, todas las bancas que comienza a ganar la socialdemocracia, van a ser muy beneficiosos. ¿Por qué? Porque se da lugar a una nueva ideología, y por ende también a un nuevo partido que comienza a surgir. Entonces, si pensamos en cuáles serían los efectos de esta socialdemocracia, lo vamos a tener para 1930. ¿Se acuerdan? 1930 cae, ¿sí?, el Estado liberal, que nos preguntamos, ¿se acuerdan cuáles eran los modelos de Estado? El Estado absolutista, el Estado liberal, el Estado del bienestar, el Estado neoliberal o de posmodernidad. El Estado liberal cae con la crisis de la bolsa de Wall Street de 1930. Ahí cae el Estado liberal y va a surgir un nuevo Estado que se va a denominar Estado de bienestar, ¿no? El welfare state, le dicen los norteamericanos. Pero ahora, ¿por qué se produce esta crisis de la bolsa de 1929? ¿Alguno recuerda por qué se produce? La crisis de la bolsa en 1929. A ver. Por sobreproducción, profe. Excelente. Por una parte tenemos la sobreproducción, ¿sí? Había muchas mercaderías, se fabricaban mucho, y no había quien venderle, ¿no? Por la gran crisis económica. Y otra de las causas son dos causas. Una es la sobreproducción y la otra... El aumento de la demanda de acciones para invertir en la bolsa. Claro, pero ¿por qué se da eso? ¿Qué pasaba con Estados Unidos? Estados Unidos, ¿se acuerdan que primero no entraba a la Primera Guerra Mundial? Prestamista. Claro, Era prestamista de todos los estados.
el gran De prestamismo. los ¿Se estados de acuerdan? Europa. Sí. Estados Unidos no ingresaba a la Primera Guerra Mundial al principio. Al principio no ingresaba. Entonces, los países que vinieron a pedirle un préstamo para comprar armas para la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos prestó. La cuestión es que en 1917 se da la Revolución Rusa, que de alguna manera quizás significaba la expansión del comunismo en el mundo. Entonces Estados Unidos entra. En 1917 Estados Unidos entra a la Primera Guerra Mundial y se enfrenta a esos mismos países que le había prestado dinero para comprar armas. Estados Unidos gana, ¿sí? También invierte, ¿no? Gana la Primera Guerra Mundial con los países con los cuales se había unido. Y los países perdedores no pudieron devolver el dinero a Estados Unidos, no pudieron. Entonces, 10 años después, esta cuestión de que los países perdedores de la Primera Guerra no pudieron devolver el préstamo a Estados Unidos es la principal causa por la cual se da la caída, ¿sí?, de la bolsa de Wall Street. Esa es la principal causa. Y la segunda causa tiene que ver con la sobreproducción. Entonces, en 1930 va a surgir un nuevo Estado, un nuevo modelo de Estado, que se denominó Estado de Bienestar, en donde encontramos qué sucede con esos gobiernos que eran liberales, que van a adoptar ahora medidas que tienen que ver con la legislación laboral, se da un intervencionismo estatal. ¿Se acuerdan que cuando hablamos del Estado liberal y lo que es el liberalismo económico, la relación es mercado sobre Estado? Porque en un liberalismo, el mercado maneja todo, maneja la educación, la salud, la seguridad, la economía, obviamente, pero ahora, ¿sí?, en un estado de bienestar, la relación es Estado sobre mercado. Aquí el Estado es un Estado activo. Entonces, ¿cómo se hace para salir adelante luego de esta crisis? Tenemos el New Deal, ¿sí?, que es la política de nuevo trato. El New Deal es la política de nuevo trato en Estados Unidos, donde había que pensar, había que repensar cómo salir de esta gran crisis económica a nivel mundial. Y ahí es cuando el estado de bienestar, en Estados Unidos, 1930, con su presidente Roosevelt, piensan en llamar a un economista inglés para que pueda ayudarlos a salir de esta crisis. ¿Y a quién llaman? Al economista John Maynard Keynes. Así como en este momento nosotros tenemos un grave problema económico y tuvimos que renunciar a un economista y tuvimos que llamar a otra economista, bueno, en este momento lo mismo. Hubo que llamar a un ministro de afuera, al ministro inglés, John Maynard Keynes, y él aplica esta política de intervencionismo estatal y de justamente lo que sería el keynesianismo. ¿Cuáles eran los dos objetivos fundamentales del keynesianismo como política económica para salir de la gran crisis de 1929? En primer lugar, fomentar el consumo. Las personas ya no consumían, entonces hay que fomentar el consumo. Y luego hay que incentivar la inversión. Si las personas consumen, se puede incentivar la inversión. Entonces, los dos grandes objetivos del keynesianismo, que es la política económica que aplica el estado de bienestar para salir de la crisis de 1929, son fomentar el consumo e incentivar la inversión. Recuerden esto, por favor. ¿Dónde se va a dar esto del estado de bienestar? Se va a dar lo que es toda la Europa nórdica, en Alemania, en algunos periodos se va a dar en Francia, y luego en América Latina. ¿Sí? América Latina vivió todo este coletazo de lo que significó el estado de bienestar. En la Argentina, ¿con quién se dio el estado de bienestar? A ver si recuerdo. Con Juan Domingo Perón. Excelente, en la Argentina se da con Juan Domingo Perón, tal cual. Él es el que observa por primera vez a una clase social que estaba dormida hasta ese momento, que nadie le había prestado interés. Perón activa políticamente, socialmente, a esa clase que en términos de O'Donnell, del autor O'Donnell, se denomina clase popular urbana. Así la definió el autor O'Donnell, clase popular urbana. Y Perón fue el primero en observar que existía esa clase social hasta ese momento dormida. ¿Cómo se va a dar el estado de bienestar? Con la reforma. ¿Cómo se van a incorporar estos derechos
para los trabajadores, para proteger a los trabajadores, con la reforma de 1949. Con esa reforma se da la inclusión de los derechos sociales. ¿Sí? Fundamental esto porque es de vanguardia. Hasta ese momento nadie lo había logrado. Así que en la Argentina con la reforma de la Constitución de 1949. Después esa Constitución queda nula por los militares que le hacen el golpe del 55 a Perón, la dejan nula, ¿sí? Como que no existió y se vuelve a la Constitución de 1853, pero ese artículo 14 bis, a través del cual se incorporaban los derechos sociales, se va a mantener en la reforma de la Constitución de 1957. Eso es fundamental. Se mantiene en el artículo 14 bis y se le incorpora, o sea, se le agrega el derecho a huelga, que eso no tenía la Constitución de Perón. En la reforma de 1957, lo que se agrega al artículo 14 bis es el derecho a huelga. Bien, vamos a comenzar entonces con otra ideología de esta parte. Recuerden que nos dividimos entre lo que es el iluminismo y el totalitarismo. Estamos todavía dentro de la corriente iluminista. El anarquismo. Recuerden que anarquismo viene de la palabra arcos, que significa sin cabeza. Entonces, cuando pensamos en el anarquismo, tenemos que pensar en una situación donde por alguna cuestión, por alguna variable, no hay quien conduzca a ese estado. Ustedes comprenden de qué se trata el anarquismo, ¿no? ¿Cuáles son los principios? El principio de la libertad es absoluta. Del anarquismo, la libertad absoluta. Los que se denominan como los libertarios. Hay un rechazo de toda opresión o dominio ideológico. Esto es fundamental. Hay rechazo de toda opresión, de dominio ideológico, teniendo en cuenta la religión, la doctrina, político, teniendo en cuenta lo que establecen los partidos, el Estado o la burocracia, ¿sí? Eso hay que tener muy en cuenta. El fin que tiene el anarquismo es una sociedad de libre acuerdo. Ese es el fin que tiene el anarquismo, arcos, recuerden, sin cabeza. Una sociedad libre de acuerdo, ¿sí? Federalista, lo que es solidaria, sin leyes ni normas coercitivas. Esto es fundamental, lo que pretende el anarquismo, una sociedad sin leyes ni normas coercitivas, ¿sí? ¿Por qué? Porque dice que el anarquismo es pura teoría, es ideología, y teoriza social, la filosofía social, más que nada, pero es eso, es ideológica. No le interesan las leyes, o sea, sin leyes ni normas coercitivas. Eso tiene que quedar muy claro. ¿Cuáles son los teóricos que van a representar el anarquismo? Bueno, hoy lo habíamos mencionado a Proudhon, a Bakunin, a Kropotkin, pero los más usuales son Proudhon, P-R-O-U-D-H-O-M, Proudhon, y además Bakunin, con B larga y K, Bakunin. Son los teóricos. ¿Hasta ahí se va comprendiendo? Bueno, vamos a dejar acá porque se va a cortar para luego de las vacaciones. Entonces,